Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro grupo. Esta es la número 7 de hoy, miércoles 16 de febrero 2022. En esta sesión vamos a terminar de leer el documento número 2, la sección 7 y la última sección. Empezamos como siempre con la oración y les voy a leer una oración que me ha alcanzado mi esposa Ketty, que no va a poder estar presente hoy día. Bien, amado Padre Celestial, con el corazón lleno de amor y dicha por ser hijos tuyos, nos ofrecemos a hacer tu voluntad. Sabemos que con tu guía divina podemos ayudar a nuestros hermanos necesitados de tu luz y de tu paz. Ayúdanos a ser siempre correctos en nuestras acciones y pensamientos y a reflejar tu presencia en toda acción de nuestra vida diaria. Bendice y fortalece a nuestros familiares y amigos e ilumínalos para que crezcan en discernimiento y sabiduría. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Oh, Anita, bienvenida. ¿Cómo estás? Voy a anotarte acá. Hola, Pepito, disculpa la demora. No te preocupes. Todos nos hemos demorado un poquito hoy día. Ok, vamos a abrir el libro y pedirle a Miriam. Oh, Miriam, tú puedes compartir tu propio libro. Sí, para sí. que nos leas el número 7 y luego lo comentamos. Adelante, puedes compartir tu libro. ¿Se ve? Ah, sí. Ya. Ahora lo vemos perfectamente. El 7 me toca leer. Número 7, sí. La verdad y la belleza divina. Todo conocimiento finito y toda comprensión por parte de las criaturas son relativos. La información y los datos, incluso los procedentes de fuentes elevadas, solo son relativamente completos, localmente exactos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son bastante uniformes, pero la verdad es un factor vivo y flexible en la filosofía del universo. Las comunicaciones de las personalidades en evolución solo son parcialmente sabias y relativamente verídicas, ya que su certeza solo puede llegar hasta los límites de la experiencia personal de dichas personalidades. Lo que puede parecer totalmente cierto en un lugar puede ser solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero el relato de las cosas espirituales, tal como lo cuentan los numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar a veces en sus detalles. Esto se debe a la relatividad ya mencionada, tanto de la compleción del conocimiento y de la represión de la experiencia personal, como de la duración y extensión de esa experiencia. Es cierto que las leyes y los decretos, los pensamientos y actitudes de la primera gran fuente y centro son eternas, infinitas y universalmente ciertas, pero al mismo tiempo su aplicación y ajuste a cada universo, sistema, mundo e inteligencia creada está en consonancia con los planes y las técnicas de los hijos creadores cuando actúan en sus respectivos universos, y además en armonía con los planes y los procedimientos locales del Espíritu Infinito y de todas las demás personalidades celestiales asociadas. La falsa ciencia del materialismo sentenciaría al hombre mortal a convertirse en un marginado del universo. Ese conocimiento parcial es potencialmente malo, es conocimiento compuesto a la vez de bien y de mal. La verdad es bella porque es a la vez repleta y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, persigue lo divinamente real. Los filósofos cometen su error más grave cuando son inducidos a la falacia de la abstracción, a la práctica de centrar la atención sobre un aspecto de la realidad y dictaminar luego que dicho aspecto
Aislado es toda la verdad. El filósofo sabio buscará siempre el diseño creativo, preexistente que está detrás de todos los fenómenos universales. El pensamiento creador precede invariablemente a la acción creativa. La autoconciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su cualidad espiritual, no solo por la coherencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del espíritu de la verdad omnipresente. La felicidad sigue al reconocimiento de la verdad, porque ésta puede ser representada, puede ser vivida. La desilusión y la pena acompañan al error porque al no ser una realidad, no se puede realizar en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La búsqueda eterna es hacia la unificación, hacia la coherencia divina. El extenso universo físico es coherente en la isla del paraíso. El universo intelectual es coherente en el Dios de la mente, el actor conjunto. El universo espiritual es coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Pero el mortal aislado del tiempo y el espacio es coherente en Dios Padre a través de la relación directa entre el ajustador del pensamiento que mora en su interior y el Padre universal. El ajustador hombre es un fragmento de Dios y busca sempiternamente la unificación divina. Es coherente con y en la deidad del paraíso de la primera fuente y centro. Percibir la belleza suprema es descubrir e integrar la realidad, percibir la bondad divina en la verdad eterna, que es la belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. El gran error de la religión hebrea fue que no supo asociar la bondad de Dios con las verdades factuales de la ciencia y la belleza atractiva del arte. Según progresaba la civilización y la religión, seguían por el mismo desacertado camino de poner demasiado énfasis en la bondad de Dios, excluyendo relativamente la verdad y descuidando la belleza. Se fue desarrollando en ciertos tipos de hombres una tendencia creciente a apartarse del concepto abstracto y disociado de bondad aislada. La moralidad exagerada y aislada de la religión moderna, que no consigue retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX, se rehabilitaría si además de sus mandatos morales diera la misma consideración a las verdades de la ciencia, de la filosofía y de la experiencia espiritual, así como a las bellezas de la creación física, al atractivo del arte intelectual y a la grandeza de lograr un carácter auténtico. El desafío religioso de esta edad va dirigido a aquellos hombres y mujeres con visión interior espiritual y capacidad de mirar al futuro, que se atrevan a construir una filosofía de vivir nueva y atractiva a partir de los conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina ampliados y perfectamente integrados. Tal visión nueva y recta de la moralidad atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y desafiará a lo que hay de mejor en el alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala del vivir espiritual, estas cualidades supremas del Eterno se coordinan y unifican cada vez más en Dios, que es amor. Toda verdad material, filosófica o espiritual es a la vez bella y buena. Toda belleza real, arte material o simetría espiritual es a la vez verdadera y buena. Toda bondad auténtica, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad.
tal como se combinan en la experiencia humana. Esos niveles del vivir eficiente se alcanzan mediante la unificación de los sistemas de energía, los sistemas de ideas y los sistemas de espíritu. La verdad es coherente, la belleza atractiva, la bondad estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real se coordinan en la experiencia de la personalidad, el resultado es un alto tipo de amor condicionado por la sabiduría y caracterizado por la lealtad. El propósito real de toda educación en el universo es coordinar de la mejor manera a los hijos aislados de los mundos con las realidades más amplias de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles más altos y divinos. Presentado por un consejero divino que actúa por la autoridad de los ancianos de los días de Ubers. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir tu libro. Y bien, vamos a hacer algunas reflexiones sobre este último numeral del documento 2, que habla sobre la verdad y la belleza divinas, ¿no? Y también habla de la bondad, por supuesto. Me encanta eso de la verdad, la belleza y la bondad, porque es el nombre de nuestro grupo, el nombre que escogimos eventualmente para este grupo. Y comienza esta sección diciéndonos algo muy importante con respecto al conocimiento y con respecto a la verdad, ¿no? Empieza diciendo que todo conocimiento finito es solo relativo. La información, incluso procedente de fuentes muy altas, está completa solo relativamente. Y solo es precisa localmente y solo es verdadera personalmente. O sea, si eso, ese conocimiento o esa revelación que nosotros recibimos resuena en nosotros mismos, o sea, si nosotros vivimos la experiencia de reconocerla como verdad para nosotros, es cierta y solo para nosotros. Bien. Otra característica de la verdad es que la verdad es viva. O sea, la verdad no puede ser grabada en una piedra, ¿no? O guardada en un libro sagrado. Apenas uno escribe lo que uno cree que es verdad o lo graba en una piedra, esa verdad muere inmediatamente. Deja de ser viva, porque la verdad vive en cada uno de nosotros. Obviamente una parte de la verdad, la verdadera verdad, la verdad total, la verdad completa, está solo en la mente divina, en la mente de la deidad del paraíso, de las tres deidades del paraíso, ¿no? Entonces la verdad nos dice que es viva y es flexible. Entonces no puede ser rígida, no puede ser una verdad absoluta que se mantenga por mucho tiempo, ¿no? Nos dice además algo muy importante: las personalidades en evolución pueden estar seguras solo en lo que respecta a su experiencia personal. Ahí estamos nosotros estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos perfeccionándonos espiritualmente. Y entonces las verdades van a ir variando, van a ir cambiando a medida que nosotros vamos creciendo. Por eso hablamos de verdades vivas. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? Otra cosa interesante es que nos dicen que lo que puede ser cierto en un lugar no necesariamente lo es en otro segmento de la creación, ¿no? Y así nos damos con que hay cosas que se aceptan, ¿no?, en algunas culturas y otras cosas que no. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no vamos a entrar en más detalle, ¿no? Bien, en el siguiente párrafo nos hablan de la verdad divina, la verdad final, ¿no? Si bien la verdad final es uniforme y universal,
todas las revelaciones que se dan en el nivel finito, en nuestra realidad, son relativas, son parciales y están limitadas por la experiencia. ¿Ya? Solo lo que nosotros vivimos y experimentamos es cierto para nosotros y probablemente solo para nosotros, ¿no? O para las personas que han compartido esa experiencia con nosotros. Los decretos eternamente ciertos de la deidad están siempre ajustados a y para las situaciones locales del universo finito. La comprensión de la verdad está segmentada y limitada por la incapacidad de percibir lo infinito. Por más que querramos, no podemos hacerlo. En el siguiente párrafo nos habla de la ciencia y nos dice que la ciencia, yo no sé por qué la ciencia está divorciada de la fe, de la religión, cuando muchos fundamentos científicos son pura fe. O sea, se asume algo, se asume una hipótesis, ¿no? Pero los científicos no quieren aceptarlo, ¿no? Yo lo he podido ver de cerca, como comprenderán, ¿no? Nos dicen en forma, yo diría, con palabras fuertes, ¿no? El libro nos dice que el materialismo le roba al hombre su parentesco divino y su ciudadanía cósmica. ¿Mm? Y la parcialidad de la verdad, o sea, lo que podríamos considerar el conocimiento parcial, es potencialmente malo. ¿Por qué es malo? Porque tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y cuando algo no es completamente bueno, o cuando algo tiene algo de malo, ya no es todo lo bueno que quisiéramos para el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, es como cuando se dice una media verdad es una mentira. Y esto lo podemos comprobar en los medios de información que desinforman o simplemente nos dan una versión de la verdad o de la realidad de lo que está pasando de forma tendenciosa, o sea, para hacernos creer algo que probablemente no sea realmente lo que está pasando, ¿no? Eso se ve con mucha frecuencia. Bien, y podríamos hacer una discusión sobre el bien y el mal, ¿no? ¿Dónde comienza el bien y el mal? En el Génesis, cuando nos hablan del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, aparentemente Dios no quería que Adán y Eva tuvieran la posibilidad de conocer el bien y el mal, ¿no? Algo absurdo, ¿no? Claro, esta historia se ha transmitido así y está escrito así en la Biblia, ¿no? Lo cierto es que cuando Eva come de la manzana y le da a Adán y Adán también come, ellos se dan cuenta de su desnudez, pierden la inocencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los invito a leer el Génesis capítulo 3 del 1 al 8, o el capítulo 2 del 4 al 25. Están en el papelito de citas bíblicas que les mandé. Y también esto de que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Obviamente no dicen nada de la costilla, el libro de Urantia no dice nada de la costilla, pero esto de la semejanza a Dios, ¿en qué sentido somos semejantes a Dios? Yo me he puesto a pensar, físicamente no podemos ser semejantes a Dios porque Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro, ¿no? En sabiduría, en inteligencia, en poderes divinos, nada, no somos. Quizás cuando completemos nuestra evolución, cuando lleguemos a finalistas, que vamos a ser espíritus de seguro segundo o tercer nivel, podamos tener algunas cualidades semejantes a Dios, ¿no? Pero así como estamos ahora, yo no veo, la verdad, que nos parezcamos en nada a Dios, ¿no? Es la chispa divina, que es lo que tenemos.
Bueno, la chispa divina es nuestra parte espiritual prestada, porque ahí está porque el Padre nos los ha mandado para que nos guíe hacia Él, ¿no es cierto? Pero la chispa divina no nos pertenece. Debemos ganarnos la fusión con la chispa divina, ¿verdad? Pero todavía ahí está la chispa y según como nosotros cuidemos nuestra alma, puede llegar el momento en que esa chispa se vaya, ¿no? Vamos a abrirle la puerta a Isabel y si se está entrando. Todos son bienvenidos, no importa la hora que se presenten. Isabel, bienvenida. Estamos hablando del bien y el mal. Y hablábamos cómo el mal se origina de acuerdo con la Biblia en el Génesis, ¿no? Cuando Eva le hace caso a la serpiente y decide probar el fruto del árbol del bien y el mal. Y bueno, y ahí hay otras cosas interesantes que, bueno, podemos leerlo como un cuento, pero en el fondo hay algo, ¿no? Que el libro de Urantia de alguna manera nos resalta, ¿no? Bien. La historia del Sabbat, ustedes saben, el Sabbat, el sábado, también viene de ahí, ¿no? Porque los judíos el sábado no hacen nada, ni siquiera pueden limpiar su casa, ni caminar más de cierto tramo. Es porque el séptimo día de la creación Dios descansó. Por eso ellos adoptan eso, ¿no? Yahvé descansó y cuando eso es absurdo, ¿no? Dios nunca se cansa, Dios no necesitaba tener un sabbat, tener un descanso, ¿no? Bien. Después nos dicen que la verdad es bella porque es coherente, ¿no? Aunque no sea completa, la verdad puede ser bella y cuando nosotros pues nos damos cuenta que hemos descubierto algo que es cierto, vemos que no se hace como la luz, ¿no? Bien. Y también critican a los filósofos. En ese párrafo que dice, los filósofos cometen el error, ¿no? De que confunden, al hacer abstracción, el filósofo dice, confunde el todo con la parte, ¿no? Toma una parte de la verdad y de ahí se proyecta hacia el todo. Y eso no es cierto, ¿no? No es correcto. Bien. En el siguiente párrafo se hablaba de la autoconciencia intelectual. La verdad se puede conocer por su coherencia filosófica y de manera más segura por la respuesta del espíritu de la verdad. Y este es el punto importante acá. Nadie se imaginaba que vive dentro de nosotros desde Pentecostés, eso lo sabemos por el libro de Urantia, un maestro personal que es el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad lo tenemos a nuestra disposición para cualquier situación de duda en que alguien nos diga algo o algo relacionado sobre todo con Dios, la moralidad, el bien y el mal, ¿no? En eso el espíritu de la verdad nos va a hacer vibrar de una forma o de otra, ¿no? Si resuena con nosotros esa verdad o esa revelación que estamos recibiendo es cierta para nosotros, ¿no? Ya. Y este espíritu de la verdad funciona individualmente en cada persona de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su desarrollo, tanto intelectual como espiritual también. Bien. También nos dicen que la verdad contribuye a la felicidad, porque se puede disfrutar. La verdad puede ser vivida, dice. Acá está entrando Nelly, voy a abrir la puerta a Nelly. Hola Nelly, bienvenida. Seguimos la discusión sobre la verdad, la belleza y la bondad. Bien. La eterna búsqueda.
el universo se esfuerza por unificarse, nos dicen, ¿no? El universo físico tiene un punto de unificación que es el paraíso. Todas las gravedades convergen en el paraíso inferior. El universo intelectual en el Dios de la mente, que es el espíritu infinito. Y el universo espiritual tiende o converge en el Hijo Eterno. Todo lo que es espiritual converge en el Hijo. Todo lo que es intelectual, todo lo que es de la mente, converge en el Espíritu Infinito. Todo lo que es material en el paraíso inferior o el paraíso bajo. Todas las personalidades son atraídas hacia el Padre, porque el Padre es el único que otorga personalidad, o el Espíritu Infinito por delegación del Padre. El hombre mortal es coherente en Dios Padre, a través del ajustador del pensamiento, como decía Anita, y el ajustador es el nexo que nos unifica con el Padre, nos guía hacia el Padre. O sea, podríamos decir, el ajustador está para tres cosas. Primero, nos orienta ante cada decisión moral, ¿no? Nos inspira a saber cuál es la decisión que traería mayor beneficio, que traería el mejor consuelo, la mejor ayuda, la más amorosa de todas, ¿no? En segundo lugar, nos va guiando en nuestro camino, como habíamos visto en un documento anterior, ¿no? Mundo por mundo, universo por universo, ¿no? Edad tras edad, hasta llegar a las puertas del paraíso. Esa es la función del ajustador. Y también es la parte divina que se va a unir con nuestra parte no divina, ¿no? Entonces nos vamos a espiritualizar gracias al ajustador y vamos a lograr la vida eterna gracias al ajustador. Que vendría a ser el Espíritu Santo que lo conocemos nosotros, ¿no? No precisamente. Es el espíritu divino O del entonces Padre. el ángel de la guarda que está ahí, también ahí a disposición de nosotros, o sea, para la religión, los que no han leído el libro de Urantia. Eso. Bueno, en el libro de Urantia te hablan de los ángeles de guardianes. Tenemos ángeles guardianes que son hijos o hijas, porque son serafinas, como dicen ahora, que son las creaciones del espíritu materno del universo local, todas las huestes angélicas, hay que nombrarlas en femenino, ¿no? Esa es en la última revisión se ha quedado en eso. Bueno, después conversaremos si es exacto o no, porque hay un capítulo que dice que los ángeles no son ni hombres ni mujeres, sino positivo y negativo. Bueno, la cosa es que sí tenemos ángeles guardianes, tenemos un ángel custodio del destino, tenemos muchas ayudas, estamos rodeados de una serie de entidades espirituales que nos cuidan y nos guían, pero depende de nosotros si queremos aceptar esa guía, si queremos aceptar esa protección. Para comenzar, tendríamos que creer que existe todo eso, ¿no? Entonces la revelación nos lo dice. Nos dice que hay un espíritu de la verdad, nos dice que hay un ajustador viviendo dentro de nosotros mismos, que es el mismo Padre, el mismo Dios Padre, un fragmento del Padre dentro de nosotros. Es algo muy trascendente, ¿no? Es algo, yo no sé, como para pues sentirnos dichosos, ¿no? Sentirnos súper bendecidos de poder contar con eso. Y lo que tú decías, Anita, del Espíritu Santo, lo que nosotros conocíamos como el Espíritu Santo o tercera persona de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad el libro de Urantia se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu o el circuito espiritual generado por la madre del universo local, por el Espíritu Madre del universo local, también llamada la ministra divina, también llamada el espíritu materno del universo local
o el espíritu consorte del Hijo creador. También se llama espíritu creativo del universo local. Entonces, eso para el libro de Urantia es el Espíritu Santo. O sea que vamos a ir cambiando un poco las definiciones de lo que nosotros creíamos. Creíamos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, era Jesús. Así lo sigue enseñando la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. Es Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Una palomita, ¿no? Entonces, y ahora estamos viendo que eso está dentro de otra dimensión, en otro contexto. Bien. Y Maestro José, adelante, José Luis. Por yo favor. quería hacer una observación de que aquí dice al inicio de este párrafo que estamos analizando, habla de la eterna búsqueda es la unificación de coherencia divina. Finalmente, nuestra coherencia divina no la vamos a terminar de localizar. Humanamente podemos decir que somos coherentes cuando pensamos, decimos y hacemos coherentemente. Eso significa pensar, decir y hacer lo que uno está pensando, diciendo y haciendo. Pero aquí habla de la eterna búsqueda de esa unificación de la coherencia divina. La pregunta que yo podría hacer es, ¿alguna vez vamos a encontrar esa coherencia divina? Porque se dice aquí, la eterna búsqueda es de unificación de coherencia divina. Obviamente como seres mortales, pues hablamos de una coherencia material, pero una coherencia divina implica eternamente que la vamos a estar buscando o en algún momento a través de nuestros actos y de nuestro espíritu podemos localizarla o tenerla ya localizada, esa coherencia divina. Muy interesante tu explicación. Aquí está el párrafo ese, que es el 277, ¿verdad? La búsqueda eterna hacia la unificación, dice, hacia la coherencia divina. El extenso universo físico es coherente en la isla del paraíso. El universo intelectual es coherente en el Dios de la mente, que es el Espíritu Infinito, o también llamado actor conjunto, o el Dios de acción, también se le llama. Y el universo espiritual es coherente con la personalidad del Hijo Eterno. O sea, todo lo que es espíritu converge, es atraído, es llevado hacia el Hijo Eterno. Dice, pero el mortal aislado del tiempo y el espacio es coherente en Dios Padre a través de la relación directa entre el ajustador del pensamiento que mora en su interior y el Padre universal. El ajustador, que sabemos es un fragmento de Dios, uno de los fragmentos, porque Dios se fragmenta en muchos fragmentos que no son revelados, pero uno de esos fragmentos son los ajustadores del pensamiento, con los cuales tenemos una relación muy íntima, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Quizás logremos alguna coherencia cuando logremos la fusión con nuestro ajustador. Uh-huh. Generalmente eso se da en el sexto o séptimo mundo de estancia. Sin embargo, no perdamos la esperanza de poder fusionarnos en esta vida. Ustedes saben que es posible, ¿no? Y seguramente muchas personas lo han logrado. No solamente, no solamente Enoc, ¿no? O Elías. Y el profeta Elías, que desaparecieron sin dejar rastro, y se supone que ellos fueron, o el mismo libro de Urantia reconoce que ellos sí lograron la fusión en la carne, ¿no? Y yo pienso, como les comentaba en una reunión anterior, que este escritor, Saint-Exupéry, para mí que él también se fusionó. No me extrañaría. Bien.
el siguiente párrafo hablaba, Nosotros seremos los siguientes que nos fusionaremos. ojalá si fuera, ¿no? Nunca se sabe en qué nivel espiritual podemos estar. Simplemente decidir cada día que amanecemos, después de dar gracias por un día más de vida, decidir hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que se den las cosas de tal manera que podamos tener la oportunidad de hacer, de ser, como decía Francisco de Asís, ¿no? Ser un instrumento de Dios, ¿no? Que estas manos sirvan para ayudar, que estas piernas sirvan para, no sé, cumplir con algún deseo que Dios quiera que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, esa sería su voluntad. No, en realidad no sabemos de antemano qué va a querer Dios que nosotros hagamos en el día de hoy, pero sí nosotros sabemos que la opción, si tenemos dos opciones que escoger, la opción que signifique dar consuelo, dar alivio, dar ayuda, dar un buen consejo quizás, o una ayuda económica inclusive, puede ser lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y se ha dado una circunstancia en donde nosotros debemos responder ante eso. Yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así. Bien. Acá me gustó este párrafo que decía, toda verdad es bella y buena, toda belleza es verdadera y buena, y toda bondad es verdadera y bella. Parece un juego de palabras, pero ahí está la belleza, la verdad y la bondad. Bien. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad. Fíjense qué interesante. Una experiencia así representa la unificación de los sistemas de energía, sistemas de ideas y sistemas espirituales. Todo lo que somos, ¿no? Somos materia y energía, somos mente y somos también un proyecto de espíritu. Somos espíritus en potencia. Y la verdad siempre es coherente, como habíamos dicho, ¿no? La belleza es atractiva y la bondad es estabilizadora. Combinadas crean un amor que está condicionado por la sabiduría y caracterizado por la lealtad. Eso está como para subrayarlo. Bien. Entonces, el propósito, dice, de la educación cósmica o de la educación universal, creo que ese es ese término, es superar el aislamiento mediante la realización de la experiencia en expansión. Bien, entonces nuestro crecimiento es a través de la experiencia. Hasta aquí llegamos con el documento 2. ¿Algún otro comentario que quisieran ustedes agregar? Esto ha sido presentado nuevamente por un consejero divino que actúa por autoridad de los ancianos de los días, cuya sede es Ubersa. Adelante, sí. Vale, ahí me surge una duda y pues el desconocimiento de la religión hebrea, que dice que el gran error de la religión hebrea fue que no supo asociar la bondad de Dios con las verdades reales de la ciencia y la atractiva belleza del arte. Quiere decir entonces que los judíos no aceptan la ciencia como conocimiento y el arte como belleza divina, no sé, o qué pasa con los hebreos ahí sí, el que sepa de esa religión. Sí, sí es interesante eso que dicen que ellos se quedaron nomás con la bondad divina, ¿no? No relacionan la religión con la parte de ciencia, ¿no? Hay un divorcio entre ciencia y religión en la filosofía hebrea, ¿no? Y en la época de Jesús, ustedes recuerdan cuando hemos leído la cuarta parte, ¿no? Ellos rechazaban todo lo que fuera arte o representación de la realidad
digamos, por obra humana. No podía, me acuerdo que Jesús desde niño hacía cosas, ¿no? Hacía pequeñas esculturas de terracota, ¿no? Y su padre le decía, tú no debes hacer eso, ¿no? Y cuando visitaron la Decápolis, fueron a esa área que estaba muy influida por la cultura griega y vieron las estatuas y vieron la belleza. Vieron también los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Jesús le decía a José, ¿por qué nosotros no hacemos algo? Y para José era como un sacrilegio, que él le dijera que hubieran estatuas, esculturas o representaciones artísticas. Eso era totalmente vedado, prohibido en la religión hebrea. No sé, ahora no creo que estén en ese extremo, ¿no? La religión hebrea, creo, acepta el arte, acepta que una persona... yo tengo amigos judíos y en sus casas tienen, pues, obras de arte. Entonces, creo que eso ha cambiado. Pero en la, digamos, en la historia de la religión hebrea había eso y esa prohibición existía, estaba vigente en la época de Jesús. Entonces para ellos solamente Dios es la bondad divina y bondad solo para el pueblo de Israel. O sea, Dios tiene su pueblo favorito, su pueblo elegido. Ese es el punto de vista de la religión hebrea, ¿no? Detrás de eso hay toda una serie de, lo que se llama la ley rabínica, ¿no? Una serie de preceptos que todos los judíos deben cumplir, comenzando por el tema del sábado, ¿no? Y después de eso, bueno, un total divorcio con la belleza y la verdad, ¿no? Y para ellos la verdad es la verdad científica y es una verdad materialista y es una verdad parcial y es una verdad que en muchos casos, pues, al ser parcial e incompleta, no es la verdad, pues, ¿no? Es solamente lo que se puede verificar en un momento y después puede cambiar. Esas verdades, como sucede permanentemente en la ciencia, lo que era cierto en un momento, después deja de serlo, ¿no? Basta ver cómo evolucionó la astronomía, cuando se pensaba que la Tierra era el centro de todo el universo y tanto la Luna como el Sol giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era plana y esas cosas, ¿no? Hasta que vino Galileo a decir que no, que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y eso fue considerado un sacrilegio y por eso casi lo mandan a la hoguera. Entonces así vemos cómo inclusive la verdad científica puede ir cambiando, ¿no? Y al principio hay resistencia hasta que después esas verdades son aceptadas. O esas nuevas verdades, también parciales, también transitorias, también relativas, van siendo aceptadas poco a poco. Muy bien. ¿Qué les parece si pasamos Vale, gracias. al siguiente documento? Gracias. Ok, vamos a encargarle a José Luis que nos lea el párrafo introductorio del documento 3. Vamos a entrar al documento número 3. A ver, voy a compartir mi libro. Por favor. Perdón. ¿Qué pasó que no lo veo? Un ratito. Me ha pasado lo mismo que la vez pasada que creo que tengo que abrir acá y minimizar. Este documento trata de los atributos de Dios. Hay mucho de qué hablar acá, mucha filosofía, mucha teología. ¿Qué pasa? Archivos. ¿Por qué no me presenta? ¿Por qué no Si me... lo pudiera compartir la compañera que acaba de leer, se veía muy claro. Perdona un ratito. Voy a intentarlo una vez más. Voy a intentarlo una vez más. Tengo el documento acá en el escritorio. Por si acaso voy a cerrar el otro para que no me estorbe. En realidad tengo dos libros de Urantia abiertos. Uno es el del libro en inglés
que siempre me gusta tenerlo abierto para comparar algunos párrafos. Y el otro es el libro en español, la última versión. Y a veces tengo también abierto la versión del 2009 y la versión del 93 para comparar también. A ver, voy a intentar ahora nuevamente. ¿Qué pasa acá? Primera vez que me pasa esto. Nunca he tenido problema para... Nunca he tenido problema para compartir. ¿No? Si quieren, intento yo. Yo lo tengo abierto, Pepe. Ah, Miriam, te voy a agradecer para no perder más tiempo. Estoy intentando y no me sale. Por alguna razón no me sale. A ver, entonces Ahí abrimos está. el documento para José Luis. Ahí está, ¿se ve? ¿Lo ves bien, Sí, José ahí Luis? está. Documento 3, los atributos de Dios. Dios está presente en todas partes. El Padre universal rige el círculo de la eternidad, pero en los universos locales rige en las personas de sus hijos creadores del paraíso, del mismo modo que otorga la vida a través de estos hijos. Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en sus hijos. Estos hijos creadores de Dios son la expresión personal de sí mismo en los sectores del tiempo y para los hijos de los planetas que giran en los universos en evolución del espacio. Los órdenes inferiores de inteligencia creadas pueden percibir claramente a los hijos de Dios altamente personalizados. Compensan de esa manera la invisibilidad del Padre Infinito y por lo tanto menos perceptible. Los hijos creadores del paraíso del Padre Universal son la revelación de un ser que sería invisible de otro modo, invisible por la absolutidad y la infinitud inherentes al círculo de la eternidad y a las personalidades de las deidades del paraíso. La condición del creador no es precisamente un atributo de Dios, es más bien el agregado de su naturaleza actuante, y esta función universal de creador se manifiesta eternamente tal como es condicionada y controlada por todos los atributos coordinados de la realidad infinita y divina de la primera fuente y centro. Dudamos sinceramente de que se pueda considerar que una característica cualquiera de la naturaleza divina antecede a las demás, pero si este fuera el caso, la naturaleza creadora de la deidad tendría precedencia sobre todas las demás naturalezas, actividades y atributos. La condición del creador de la deidad culmina en la verdad universal de la paternidad de Dios. Gracias. 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 Bien. Este documento tiene 6 secciones, 6 numerales. Y empieza hablándonos de que Dios está en todas partes. Habíamos visto que Dios crea y sostiene la realidad. Y esto significa que su presencia y su poder no son estáticos. Él está actuando, está ejerciendo una especie de gobierno sobre toda su creación. Obviamente no directamente, pero a través de sus, sus hijos, sus divinidades, ¿no? Derivadas, asociadas, etcétera, ¿no? Y nuevamente acá nos hablan del concepto del círculo de la eternidad. Me parece genial esta frase del círculo de la eternidad, porque un círculo es la mejor representación intelectual para nosotros de lo que sería la eternidad, algo que no tiene ni principio ni fin, ¿no?
simple como un anillo, como decía Neruda, el círculo de la eternidad. No empieza ni termina, siempre está ahí. Y también nos hablan de que hay un sector de ese círculo que es nuestra realidad, ¿no? Los sectores del tiempo, el sector del tiempo. ¿No? Bien. Entonces decíamos que Dios gobierna en los universos a través de sus hijos Migueles, que son 700.000. Uno por cada universo local, y son 100.000 universos por cada superuniverso. Bien. Nos dice también que los hijos creadores, estos hijos, son su expresión personal, la expresión personal del Padre en estos sectores del tiempo, en la dimensión espacio-temporal en la que viven, en la que están los 7 superuniversos, en nuestra. Y estos son, podríamos considerarlos, son los fideicomisarios, ¿no? de la vida y del amor de Dios. O sea, Dios otorga la vida y los hijos Migueles, los hijos creadores, nos otorgan la vida a nosotros. Y puesto que Dios es eterno, su regalo es la vida eterna. Pero como nosotros no estamos en la dimensión infinita, nuestra eternidad sería de aquí en adelante. O sea, es lo que el libro de Urantia menciona como la eternidad futura. Cuando habla de los periodos previos a la creación, podríamos decir a la creación de Abona, ¿no? Se habla de la eternidad pasada. En la eternidad pasada, dicen, el yo soy, ¿no? Decidió diferenciar lo que era divino de lo no divino, en fin, o lo que era material de lo espiritual. Y entonces nosotros estamos en una realidad ahora espacio-temporal, y cuando pasemos al otro lado y seamos espíritus, vamos a tener por delante una eternidad. Vamos a vivir eternamente, pero en una eternidad futura. Bien. Y este regalo de la vida eterna, nosotros podemos aceptar o rechazar. Tenemos el libre albedrío. Imagínense. Poder aceptar o rechazar. Si una persona rechaza la vida eterna, su existencia va a ser similar a la de un animal, ¿no? Que vive y muere, y ahí termina su existencia, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, siendo descendientes de los animales, ¿no? Por la evolución, tenemos la posibilidad de escoger la vida eterna. Y esta aceptación, miren ustedes, la podemos hacer desde acá por la fe. Y si alguien muere y nunca creyó en esto, y después se da con que había una realidad después de la muerte, y va a tener también la oportunidad de decidir por la vida eterna o no. Va a seguir siendo él y va a seguir teniendo su libre albedrío para decidir si quiere seguir siendo, y el ser es infinitamente mejor que el no ser, ¿no? Pero debe tener algún mérito de decidirlo por fe, porque en muchas partes del libro y en la Biblia hemos leído que dichosos aquellos que creen sin haber visto, ¿no? Entonces, la fe tiene un valor. Y si uno elige por fe, eso vale más que cuando uno ya pasó al otro lado y ve que había otra realidad y ahí decide, pero ya viendo, ¿no? Entonces, eso obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Quizás ellos tengan que seguir un camino más largo, yo no sé. No sé cómo será el que decide por la vida eterna, viendo que tiene por delante esa posibilidad, ¿no? Bien, es un tema para reflexionar.
Bien. Nosotros podemos lograr la vida eterna, o mejor dicho, la vida eterna de una personalidad temporal como nosotros, se consigue mediante la técnica de la evolución de un alma inmortal que ha sido engendrada por la llegada del ajustador. Antes del ajustador no teníamos alma. Es así. Llega el ajustador cuando tenemos 5 años de edad y optamos por una decisión moral, ¿no? Y a partir de ese momento, el ajustador engendra en nuestra mente el alma inmortal, que tiene una naturaleza morontial. ¿Por qué se dice morontial? Porque todavía no es totalmente espiritual, tiene mucho de material y una parte espiritual. Pero esa alma es inmortal, esa alma va a trascender nuestro paso por el sueño de la muerte. Entonces, esta alma nosotros debemos hacerla crecer como si fuera una bella criatura, ¿no? Mediante la espiritualización de nuestra mente con la guía del ajustador divino. Bien. ¿Ha leído José Luis? Consuelo, ¿nos podrías leer el primer numeral sobre la ubicuidad de Dios? Claro que sí. ¿Compartir tu libro? Ya. Ya. Ya comparto el libro. ¿Ya la ven? Sí, lo vemos. Listo. Entonces, documento 3, numeral 1. La presencia de Dios en todas partes. La capacidad del Padre Universal de estar presente en todas partes y al mismo tiempo constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar al mismo tiempo en 2 lugares o en innumerables lugares. Dios está simultáneamente presente arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como exclamó el salmista, ¿a dónde iré para escapar de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Soy un Dios al alcance de la mano y también muy lejano, dice el Señor. ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? El Padre Universal está presente en todo momento, en todas partes y en todos los corazones de su extensa creación. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en su totalidad, y quien lo obra todo en su totalidad. Y aún más, el concepto de su personalidad es tal que el cielo, el universo y el cielo de los cielos, el universo de universos, no puede contenerlo. Es literalmente cierto que Dios lo es todo y está en todo, pero ni siquiera eso es la totalidad de Dios. El infinito solo puede revelarse finalmente en la infinitud. La causa nunca se puede comprender plenamente mediante el análisis de los efectos. El Dios vivo es inconmensurablemente más grande que la suma total de la creación, cuya existencia es el resultado de los actos creativos de su libre albedrío sin trabas. Dios se revela en todo el cosmos, pero el cosmos no podrá contener ni abarcar nunca la totalidad de la infinitud de Dios. La presencia del Padre patrulla incesantemente el universo maestro. Parte desde el confín del cielo y sigue su circuito hasta los confines del cielo y no hay nada oculto a su luz. No solo la criatura existe en Dios, sino que Dios vive también en la criatura. Sabemos que moramos en Él porque Él vive en nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Este don del Padre del paraíso es el compañero inseparable del hombre. Él es el Dios siempre presente y que todo lo permea. El espíritu del Padre sempiterno está oculto en la mente de cada hijo mortal. El hombre sale a buscar a un amigo cuando ese mismo amigo vive dentro de su propio corazón. El Dios verdadero no está lejos, es una parte de nosotros. Su espíritu habla desde dentro de nosotros. El Padre vive en el Hijo. Dios está siempre con nosotros. Él es
el espíritu guía del destino eterno. Se ha dicho con verdad de la raza humana, sois de Dios porque quien mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Cuando hacéis el mal, atormentáis al don de Dios que mora en vuestro interior, pues el ajustador de pensamiento tiene que soportar necesariamente las consecuencias de los malos pensamientos junto con la mente humana en la que está encarcelado. La omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su naturaleza infinita. El espacio no constituye una barrera para la deidad. La presencia de Dios es perfección y sin limitaciones. Solo es perceptible en el paraíso y en el universo central. No está presente de esta manera observable en las criaturas que circulan en Abona, donde Dios ha limitado su presencia directa y actual en reconocimiento a la soberanía y las prerrogativas divina de los creadores y gobernantes de su mismo rango de los universos del tiempo y del espacio. De ahí que el concepto de la presencia divina tenga que dar cabida a una amplia gama tanto de modos como de canales de manifestación que abarcan los circuitos de presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la Isla del Paraíso. Tampoco es siempre posible distinguir entre la presencia del Padre Universal y las acciones de los seres eternos de su mismo rango y sus agentes, dada la perfección con la que estos cumplen todas las infinitas exigencias de su propósito inalterable. Esto no ocurre con el circuito de la personalidad y los ajustadores, pues Dios actúa en él de manera única, directa y exclusiva. El controlador universal está presente potencialmente en los circuitos de gravedad de la Isla del Paraíso, en todas las partes del universo, en todo momento y con el mismo grado, a tenor de la masa, en respuesta a las demandas físicas por esta presencia y debido a la naturaleza inherente a toda la creación que hace que todas las cosas se adhieran a él y consistan en él. Asimismo, la primera fuente y centro está presente potencialmente en el absoluto no cualificado. Perdón, ¿sí escuchan? ¿O hablo más duro? Qué pena con mis perros. No te preocupes, no te preocupes. Ya están calmándose los perritos. Asimismo, la primera fuente y centro está presente potencialmente en el absoluto no cualificado, el repositorio de los universos no creados del futuro eterno. Dios permea así potencialmente los universos físicos del pasado, del presente y del futuro. Él es el fundamento primario de la coherencia de la llamada creación material. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual aquí y allá por todo el nivel de las existencias físicas mediante la intrusión inexplicable de algunos de sus agentes exclusivos en el escenario de acción del universo. La presencia de mente de Dios está correlacionada con la mente absoluta del conjunto, el Espíritu Infinito. Pero en las creaciones finitas se percibe mejor esta presencia en la actuación ubicua de la mente cósmica de los espíritus maestros del paraíso. Al igual que la primera fuente y centro está presente potencialmente en los circuitos de mente del actor conjunto, está también presente potencialmente en las tensiones del absoluto universal. Pero la mente del orden humano es un otorgamiento de las hijas del actor conjunto, las ministras divinas de los universos en evolución. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del Espíritu del Hijo Eterno y con el potencial divino sempiterno del absoluto de deidad. Pero ni la actividad espiritual del Hijo Eterno y de sus hijos del paraíso, ni los otorgamientos de mente del Espíritu Infinito parecen excluir la acción directa en el corazón de sus hijos, criaturas
de los ajustadores del pensamiento, los fragmentos de Dios que moran en el interior. Respecto a la presencia de Dios en un planeta, un sistema o una constelación o un universo, el grado de dicha presencia en cualquier unidad creacional es la medida del grado de la presencia en evolución del Ser Supremo. Este grado viene determinado por el reconocimiento en masa de Dios y la lealtad hacia Él en esa parte de la vasta organización del universo, que llega hasta los mismos sistemas y planetas. Por eso algunas veces cuando algunos planetas o incluso sistemas se han hundido profundamente en las tinieblas espirituales, se ponen en cierto sentido en cuarentena o se aíslan parcialmente de la relación con las unidades más grandes de la creación, con la esperanza de conservar y salvaguardar estos aspectos de la preciosa presencia de Dios. Y todo esto, como en el caso de Urantia, es una reacción espiritualmente defensiva de la mayoría de los mundos para salvarse en la medida de lo posible de sufrir el aislamiento que se produce como consecuencia de los actos alienantes de una minoría testaruda, perversa y rebelde. Si bien el padre encircuita parentalmente a todos sus hijos, a todas las personalidades, su influencia sobre ellos está limitada por la lejanía de su origen respecto a la segunda y tercera persona de la deidad, y aumenta a medida que el logro de su destino les acerca a tales niveles. El hecho de la presencia de Dios en la mente de las criaturas está determinado por si moran o no en su interior fragmentos del Padre, como los monitores de misterio. Pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación de las mentes con estos ajustadores que moran en su interior. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. El Padre no se aparta ni se recluye por haber sido desairado. Su afecto no se enajena por la mala conducta de sus criaturas. Son más bien sus hijos dotados de capacidad de elección en lo que a él mismo respecta, los que en el ejercicio de dicha elección determinan directamente el grado y las limitaciones de influencia divina del Padre en sus propios corazones y en sus propias almas. El Padre se ha otorgado profusamente a nosotros, sin límites ni favoritismos. Él no hace acepción de personas, planetas, sistemas o universos. En los sectores del tiempo solo confiere honor diferenciado a las personalidades paradisíacas de Dios séptuplo, los creadores de igual rango de los universos infinitos, de los universos finitos. Gracias, Consuelo. Puedes dejar de compartir. Bien. Esta sección trata de la ubicuidad de Dios, o sea, la omnipresencia. Pero también nos habla de la inmensidad de Dios. ¿Cuán grande es Dios? ¿No? El universo cabe en la palma de su mano. Todo el universo. Pero antes quería hacer un par de reflexiones que se me habían pasado sobre la introducción, los párrafos de introducción, ¿no? Cuando estoy en el 302, que habla, los órdenes inferiores de inteligencias creadas pueden percibir claramente a los hijos de Dios altamente personalizados. Fíjense en este concepto que dicen acá, ¿no? Altamente personalizados. ¿Y quiénes son los hijos de Dios altamente personalizados? Los hijos creadores. Los hijos creadores son súper personales. Nosotros tenemos una personalidad, ¿no? De mortales. Por supuesto, el absoluto de la personalidad está en el Hijo Eterno. Y Dios, el Padre, es el que otorga las personalidades, ¿no? Estos hijos de Dios, altamente personalizados, como dicen acá, son los hijos creadores. Y ellos van a compensar de alguna manera la invisibilidad del Padre Infinito, que Él como persona está en el paraíso,
y aparentemente no se mueve de ahí. Pero de alguna manera Dios está en toda la creación. Dios se reparte a través de sus deidades derivadas y asociadas y coordinadas, etcétera, y está, ¿no? Y esto se describe en este numeral justamente de la ubicuidad de Dios, ¿no? Como Dios, estando en el paraíso, puede estar al mismo tiempo en infinidad de lugares y en cada uno de sus hijos, ¿no? De sus a criaturas, ¿no? A través de sus fragmentos espirituales, que son estos ajustadores, que también se les denomina, vamos a leer en algunos párrafos, como monitores de misterio. Un nombre interesante, ¿no? Entonces, esas órdenes menores de inteligencias creadas, como nosotros, podemos discernir claramente a Dios a través de los hijos, de sus hijos creadores. Bien, entonces ya habíamos leído antes en los otros documentos que Dios para nosotros sería invisible debido a su absolutez y a su infinidad, inherentes en el famoso círculo de la eternidad. Hemos dicho que este símbolo finito, el círculo es el símbolo finito de un hecho infinito, la eternidad. Y un sector de ese círculo es la dimensión del tiempo donde estamos nosotros. Bien, entonces, en buena cuenta, Dios otorga el poder de crear a sus hijos paradisíacos, y ellos son los que nos crean a nosotros. Entonces, por eso el doctor Sattler decía que nosotros somos hijos del Miguel, ¿no? De Miguel de Nevadón, y somos nietos del Padre Universal. O sea, el Padre del Paraíso es nuestro abuelito. Sin embargo, como personalidades, somos hijos directos del Padre, porque el Padre es el que otorga la personalidad, no Miguel, ¿no? Y Dios es nuestro progenitor directo también cuando completamos nuestro proyecto espiritual. O sea, si nosotros llegamos a finalistas, a las puertas del paraíso como espíritus, ¿no? Es porque logramos una fusión con el ajustador, y el ajustador es justamente el Padre que vino a habitar en nuestra mente mortal primero y después formando parte del alma evolutiva, inmortal, primero morontial y después espiritual, ¿no? Entonces, yo diría que no podríamos considerarlo un abuelito porque está directamente vinculado a nosotros en nuestro progreso espiritual. Y después el otro párrafo que valía la pena analizar un poco es sobre la facultad creativa o la facultad de crear que tiene Dios, ¿no? Ese párrafo que dice: la condición de creador no es precisamente un atributo de Dios, es más bien el agregado de su naturaleza actuante. Bien. Y el revelador después dice que si bien Dios, todas sus cualidades divinas, todos sus atributos divinos tienen la misma importancia, lo que él pondría como preponderante, como, digamos, como la primera cualidad divina, es esa capacidad creativa, ¿no? Solo los dioses crean de la nada. Bueno, del absoluto indeterminado. Todo sale del absoluto indeterminado, ¿no? Nosotros, yo les preguntaría, ¿nosotros somos capaces de crear? Como personalidad o como concepto de Dios, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, he creado esta obra de arte, ¿no? Yo
le he dado la vida a mis hijos, ¿no? O he creado mi descendencia, ¿no? Todo lo que hacemos En realidad, de arriba. ¿estamos creando o simplemente estamos transmitiendo de nuestra propia vida, ¿no? Estamos generando descendencia o de los talentos que ya existen en nosotros o de cualquier idea que aparezca en nuestra mente, ustedes saben que ya tiene un arquetipo en el paraíso, ¿no? Y si se nos ocurre algo, alguna creación artística, algo bello, es porque ya lo teníamos de ese arquetipo, ya teníamos una copia, una réplica de ese arquetipo, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no creamos nada. Lo único Proyectamos, ¿no? que Creo expresar que cosas que ya han proyectamos. sido creados o proyectar cosas que ya han sido creadas por la divinidad, ¿no? Expandimos más bien esa parte de Dios, ¿no? Es expandirla porque no la creamos nosotros. Es una expansión de Dios, ¿no? Exactamente, Isabel. Nosotros lo Me que surge una duda. manifestar cualidades que vienen de Dios, como la verdad, la belleza, la bondad, ¿no? Pero no son creaciones nuestras, simplemente son expresiones inspiradas, por supuesto, por algo en nuestra mente que nos mueve a hacer eso, nos mueve a hacer un acto de bondad, nos mueve a hacer una obra bella, musical o arquitectónica o hacer una escultura o hacer una pintura, ¿no? Y eso nos conmueve. Entonces, ese arte, o la belleza en términos abstractos, nos genera una emoción. Y esa emoción tiene origen divino. Hay una parte, hay un documento del libro Erante, no me acuerdo, en donde habla del arte justamente, y dice que el arte es morontial, fíjense. O sea, todo lo que es creación artística tiene naturaleza morontial, o sea, es semi-espiritual, es algo que el que tiene la capacidad para generar eso es un don especial, ¿no? Bien. Entonces, la facultad de crear sería precedente a todas las demás atributos de la deidad, según el revelador, ¿no? Y cuando decimos crear, ahí hay que tener cuidado con la palabra, ¿no? No es que esté mal dicho, ¿no? Pero vamos a ver en los documentos de Urantia que cuando los reveladores hablan de crear, se refieren a crear seres finitos, ¿no? O sea, Dios crea, o sea, se usa el término crear cuando se refiere a seres finitos, por ejemplo, mortales como nosotros, ¿no? Cuando Dios se diferenció en el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, en la eternidad, no fueron esos deidades coordinadas, no fueron creadas, siempre existieron. Entonces ahí el término que usan los reveladores para indicar cuando se creó la Trinidad o eh, se estableció la Trinidad, de alguna manera, se usan el término eternizar. Entonces, en la eternidad, las cosas no aparecen por creación, sino que se eternizan, ¿no? Se manifiestan en algún momento en esa eternidad, ¿no? Y cuando Dios crea más allá del tiempo y el espacio, en la dimensión, los trascendentales, o en la dimensión más allá del tiempo y el espacio, la dimensión absónita, ¿no? Cuando crea seres absónitos, no dice crear, sino usan el término eventuar o existenciar. O sea, Dios crea seres finitos. Dios eterniza eh, en la eternidad sus deidades coordinadas, ¿no?
fraternalmente divinas, dicen, está en el prólogo, ¿no? Y eventúa o existencia, o trae a la existencia los seres absónitos, ¿no? Ahora, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Si en la dimensión finita está Dios supremo, ¿no es cierto? Es el Dios de nuestra realidad finita. Dios supremo fue creado, ¿no? Y ahí se entra en una discusión teológica, porque el supremo en sí es un Dios en actualización, que no está completo, ¿no? La personalidad del supremo sí fue eternizada y está en Abona, está en el quinto o sexto circuito de Abona, no recuerdo bien. Ahí está la personalidad del Supremo, pero cuando se complete esta era universal y todos los seres vivos y todos los mundos alcancen el estado de luz y vida, todas esas experiencias de todos esos seres de los 7 superuniversos van a constituir lo que se llama el Todopoderoso Supremo. Y el Todopoderoso Supremo se va a unir, se va a fusionar con esa personalidad que se llama Dios Supremo, que está en Abona, y eso se llama la síntesis poder-personalidad. Hay un video muy interesante de Jairo Miranda sobre eso. Se los recomiendo, está en YouTube. La síntesis poder-personalidad. Entonces, en ese momento, vamos a tener un Dios del espacio-tiempo, que es el Supremo, y es un Dios que nosotros vamos a poder comprender, porque es un Dios finito como nosotros, ¿no? Y vamos a conocer las cualidades de deidad, de la Trinidad del Paraíso en ese Supremo. Ustedes saben, la Trinidad del Paraíso no es una persona. La Trinidad del Paraíso es la expresión de 3 personas en una, ¿no? Sin embargo, el Supremo es sí una persona que va a reflejar de alguna manera a esa Trinidad, pero en sus aspectos finitos. Y cuando se constituye el último, después de que los 4 anillos exteriores de las realidades absonitas hayan alcanzado, hayan completado esa era universal de luz y vida de todos esos mundos que habrán en un futuro súper remoto, ¿no? Ese Dios último va a ser el Dios absónito. Y los seres que comprendamos a Dios absónito, vamos a entender la Trinidad en sus aspectos absónitos, ¿no? O absonitos. No sé cómo pronunciarlo mejor, ¿no? Entonces, y lo último que nos dicen en ese párrafo es que al crear, Dios se convierte en Padre. Y entonces, por eso hablamos de la paternidad de Dios, que es una verdad universal. Y Dios como Padre trasciende todos los demás atributos que puede tener Dios como divinidad, como son omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, la ubicuidad que estamos analizando en el siguiente numeral, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario antes de pasar a la presencia de Dios en todas partes? Me surge una duda. Sí, sí, Consuelo. Si nosotros como personalidad somos un concepto de Dios acá en el espacio, en los universos del tiempo y del espacio, quiere decir que ese concepto de Dios tiene un arquetipo o un patrón en la isla del paraíso. O sea, mi personalidad allá tiene un compañero que es lo mismo que todo lo que hemos visto hasta del Supremo. Uh-huh. Bien, sí, cuando vimos la introducción a lo que es la isla del paraíso en el prólogo, nos decían que ahí estaban los modelos o los patrones, dicen en la última revisión, ¿no? En las otras traducciones hablan de los arquetipos, ¿no? Están los arquetipos de todo, no solamente de las realidades físicas, sino también de las realidades personales y las realidades espirituales y las realidades mentales. Todo está ahí, ¿no?
Entonces, si en algún momento nosotros, nuestra personalidad, una idea del Padre apareció y en ese momento aparecimos nosotros con nuestras características, tal como el Padre nos imaginó, y con un proyecto para volver a Él, esa idea del Padre seguramente es también un arquetipo, un patrón que está en el paraíso. Ujú. Tenemos que entenderlo así, ¿no? En otras palabras, todo lo que el Padre imagina en su absolutez y en su infinidad, de alguna manera ya está expresado en un patrón en el paraíso, ¿no? En fin, esa es una discusión teológica muy profunda, Consuelo. Entonces, Gracias. si queda un poco más claro o un poco más confuso, ¿no? No sé. No, queda claro, queda claro. Bueno, Hay otra Consuelo allá en el paraíso. Una personalidad, digamos, como para tu arquetipo de Consuelo concepto. está Sí, allá. correcto. Cuando vuelvas allá, seguramente vas a hacer un match, ¿no? Mash. Ujú. Ya te reúnes con tu arquetipo, ¿no? Y Que es existencial y yo que soy experiencial. exacto, Es entonces perfecto el plan, ¿no? está perfecto el plano, se cierra el círculo. ¿No? Bien. ¿Alguna otra? Gracias, Consuelo, por tu aporte. Y lo de los mundos paralelos, que se supone que somos nosotros mismos, pues estamos como en otro... ¿Has escuchado algo? Ya, bueno, los universos paralelos, es algo muy interesante. He leído un poco sobre eso. El libro de Durantia no menciona para nada que hayan universos paralelos. El libro de Durantia habla de los universos locales, habla de los superuniversos y habla de, bueno, los seres que habitan estos universos, ¿no? Y nosotros tenemos esta vida y no hay otra vida paralela a esta en otro universo. O sea, no hay otra Anita Colmenares o José Illescas viviendo en otro universo, haciendo todo lo opuesto de lo que estoy haciendo acá, ¿no? Es algo producto de la imaginación. Quizás eh, Pero ha habido casos así que se han presentado y hasta han hecho las películas de casos reales. ya, pero Es un yo no tema para sé qué punto interesante, eso es pero creo ficción que... o realidad. Yo tendría que profundizar un poco más en eso. No lo tengo muy claro. Creo que Stephen Hopkins trató de traducirlo en números, ¿no? Esto de los universos paralelos. Pero no te podría eh, ni aceptar ni rechazar porque no tengo suficiente información al respecto. ¿Te gustaría traernos algo, algún resumen sobre lo que tú sabes acerca de los universos paralelos para la próxima reunión? No sé Hubo si una te película interesa. bien interesante, ahorita no me acuerdo, la próxima que se los digo, ¿no? Y ahí habla sobre eso. Ya, pero yo no he encontrado en ninguna parte del libro de Durantia que hable de que nosotros tenemos un doble o un triple en otras dimensiones o en otros universos, eh, digamos como, porque la personalidad es única, ¿no? Tú, Anita Colmenares, de Urantia, eres única en todo el universo. Pero soy yo misma que está viviendo en otra realidad también. No hay otra Anita Colmenares en otra realidad que no sea la que tienes tú ahora en este momento. Si no, imagínate cómo sería al final, cuando termina tu existencia mortal. Todas se juntan, todas esas, digamos, esas personalidades iguales o repetidas que han vivido en distintos universos o en distintos planetas, ¿se van a juntar en una sola después? ¿O cada una va a seguir por su cuenta? Si cada una va a seguir por su cuenta, no tiene sentido de que sean iguales, ¿no? Es más, sabemos que Dios no crea dos cosas, o sea, Dios nunca repite las cosas, ¿no?
todo lo que hace Dios es nuevo y creativo, ¿no? Yo hasta superficialmente, haciendo un análisis superficial, no le veo sentido, ¿no? Más sentido le veía a la reencarnación, pero ahora ya sé, ya entiendo mejor cómo no es posible la reencarnación. Pero esto de los universos paralelos, mucha gente habla de eso, está convencida o le parece que es perfectamente razonable, ¿no? Le encuentra mucho sentido. Yo la verdad no. Tendría que leer un poco más, empaparme un poco más del asunto y ver cómo resuena de acuerdo a mi espíritu de la verdad. Mi única esperanza es que mi espíritu de la verdad me diga si lo tomo o, no, o lo dejo. ¿Ok? Bueno, me comprometo a investigar un poco sobre este tema de los universos paralelos. Y ya les cuento en la próxima reunión. Bien, tenemos un ratito más para comenzar a discutir un poco este primer numeral sobre la ubicuidad de Dios, ¿no? Ustedes saben, ubicuidad se refiere a omnipresencia de Dios. Dios está en el paraíso y al mismo tiempo está en innumerables, incontables sitios, ¿no? Innumerables lugares a la vez. Y entonces ahí ponen esa frase de los salmos que dicen, ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Porque por todas partes está tu luz, ¿no? Y hay otras citas bíblicas que ponen, ¿no? Cuando dicen Dios está cerca y lejos, está dentro de nosotros y al mismo tiempo está en el paraíso. ¿A qué distancia hay de Urantia al paraíso? La única distancia de que más o menos tenemos idea es de aquí, de Urantia al primer mundo mansión. De Urantia al primer mundo mansión nos demoramos 3 días en llegar a la velocidad de 900.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad en que viaja un serafín de transporte. O sea, nosotros al morir, ¿no? Anita Colmenares pasó el sueño de la muerte, es enserafinada, como ha sido muy buena toda su vida, va al primer mundo de estancia al toque, no espera dispensación, no esperas tú que haya ningún evento especial. Tú vas directamente a resucitar al tercer día, vas a ser resucitada y repersonalizada en otro cuerpo, ¿no? Completamente joven, radiante, morontial, preciosa, en 3 días. Y esa es la distancia. ¿Por qué es en 3 días? Porque esa es la distancia que se demora el serafín en llegar a el primer mundo de estancia. O sea, si nosotros multiplicamos la velocidad de la luz 3 veces, o sea, 900.000 kilómetros por segundo, y lo multiplicamos por estas 36 horas, no, serían 72 horas que demora el viaje, se dan cuenta más o menos de a qué distancia estamos de ese mundo. Y eso no es nada, ¿no? Con respecto a Ubersa, por ejemplo, el centro, la capital del superuniverso. Y de ahí a Abona. Y de Abona, todos esos círculos, que son 7, ¿no? Donde hay 1.000 millones de mundos. Recién después de eso, y de las esferas sagradas al paraíso. O sea que Dios como persona, en el paraíso está a una distancia inimaginable de nuestro modesto planeta evolutivo Urantia, ¿no? Pero al mismo tiempo está dentro de nosotros, ¿no? Y después viene otra cita, ¿no? En donde habla del cielo de los cielos. ¿Se acuerdan que antes se rezaba el Padre Nuestro como Padre Nuestro que estás en los cielos? Y después algún teólogo o alguna autoridad eclesiástica, eso fue en la época me parece, después de Juan 23 vino Pablo VI, después de Pablo VI vino, ¿qué otro papa?
y entonces cambiaron y dijeron que no había que rezar el Padre Nuestro así, sino decir Padre De Nuestro. Paulo VI, perdón, vino Juan Pablo I, que lo asesinaron. Y ahí vino Juan Pablo II y Claro, y Juan Pablo Ratzinger y II se volvió un ahorita montón. Fue, me parece, en la época de Juan Pablo II que cambiaron algunas cosas, entre las cuales nos pidieron rezar el Padre Nuestro sin decir los cielos, sino solamente el cielo. Pero esto del cielo de los cielos está en la Biblia y en todas las escrituras sagradas, y acá en el libro de Urantia lo repiten, ¿no? Entonces está bien dicho decir el cielo de los cielos, o Padre Nuestro que estás en los cielos. El cielo más alto sería el paraíso, ¿no? Bien. Entonces, Dios está presente todo el tiempo en todas partes. Omnipresencia, uno de los atributos divinos. Bien. Pepe, una preguntita. ¿En qué momento una persona es calificada como para subir a la primera mansión? Mm, ¿Cómo sabes tú qué pasa de frente? Si es Buena, muy bueno y todo. ¿Qué califica? buena pregunta. Eso está relacionado con los conceptos de los llamados círculos psíquicos, que son los niveles de desarrollo espiritual que tiene una persona, ¿no? A medida que va ascendiendo en círculos psíquicos, va teniendo más cercanía o más comunicación con su ajustador, y también sus ángeles custodios se van haciendo más exclusivos. Digamos que una persona que está en el círculo psíquico más bajo, psicoespiritual diría yo, hay un ángel guardián para cada 100 individuos que están en ese nivel. Pero cuando estás en el cuarto o tercer círculo psíquico, ya tienes un ángel especialmente para ti. Eso lo vamos a leer más adelante en uno de los documentos, ¿no? Entonces, a medida que uno va ascendiendo en su desarrollo espiritual, y nadie sabe, y mejor que no sepan, porque si no estaríamos dominados por el ego, ¿no? Estaríamos comparándonos, yo estoy en el tercero, tú estás en el cuarto, o fulano de tal no sale del séptimo, ¿no? Entonces es mejor que no tengamos la menor idea de qué cosa nos califica para pasar de un círculo psíquico al siguiente, ¿no? Es mejor así. O sea, haz el bien y no te preocupes. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿no? Y así no caigamos en la tentación del ego, ¿no? De sentirnos más espirituales que otros, ¿no? En fin. Entonces, hay una cita de los Efesios, ¿no? 1:23 que dice, Él es la plenitud del que lo llena todo. Dicen que Dios es tan grande que si bien llena todo el universo conocido, y estamos hablando no del universo, no del gran universo, o sea, abona más los superuniversos, sino los 4 anillos exteriores, hablamos del universo maestro, ¿no? Dios llena todo el universo maestro, pero es más grande que eso. En el documento anterior, en el 1, habíamos leído que Dios tiene los universos en la palma de su mano y extiende los cielos como una cortina, ¿no? Así es la inmensidad, la grandeza de Dios. Bien, si bien es cierto que Dios es todo y está en todo, eso no es la totalidad de Dios. Dios es absoluto. Y en eso nos dicen que Dios incluye todo lo que es el absoluto de deidad, todo lo que es divino, el absoluto incalificado, de donde sale toda la creación, de donde salen los universos, y por supuesto también es el coordinador de estos absolutos. Dios está también en el absoluto universal. Por lo tanto, no podemos siquiera imaginar la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios. Bien, el infinito solo puede revelarse finalmente en la infinidad, y todavía no estamos en la infinidad.
Otra cosa interesante que decían en esos párrafos era que los efectos no pueden revelar la causa. Las causas siempre son más grandes que los efectos. Las causas primarias son infinitas, las causas secundarias pueden ser finitas. O sea, a partir del infinito, Dios delega, por ejemplo, parte de su poder en los hijos creadores y los hijos creadores crean cosas finitas. Y por último, otro concepto filosófico. Si el creador es infinito, la creación es potencialmente infinita también. Nunca se terminará de crear, porque el creador es infinito. Y después dicen la presencia del Padre, en ese párrafo donde dice la presencia del Padre, han usado acá, han cambiado la palabra, porque antes decían el Padre ronda incesantemente el universo maestro. Dice, la presencia del Padre patrulla incesantemente el universo maestro. No sé, no me gusta mucho la palabra patrulla porque estamos viendo a Dios como un patrullero. Bueno, en realidad Dios recorre, puede ir de un extremo al otro del universo a través de sus fragmentos o de sus, qué sé yo, divinidades derivadas en un instante, y no hay nada que se oculte a su luz. Entonces esto de que Dios ronda incesantemente o Dios patrulla, yo lo entiendo como que Dios mantiene el orden, sostiene todo, asegura todo. O sea, Dios, después de crear, mantiene lo creado hasta cuando Él quiere. Y cada partícula de esa creación. O sea, de Dios depende de que yo siga existiendo mañana o desaparezca mañana. O cualquiera de nosotros. Uno nunca sabe. Todo eso está en manos de Dios. Por eso cada día hay que dar gracias, ¿no? De tener la oportunidad de hacer su voluntad. Bien, entonces hay muchas formas de la presencia de Dios en el universo. Dios está presente en las personalidades que vienen de Él, del Padre, y que responden a esta gravedad que decíamos, a esta atracción hacia ese centro de la personalidad que es el Padre. Después está presente en los ajustadores y otros fragmentos de Dios que no nos han sido revelados, pero Dios puede fragmentarse en lo que quiera. Hay la presencia espiritual del Hijo Eterno, que es parte de esa Trinidad divina, que depende del Padre. Esto de la Trinidad es difícil de comprender. Estamos en un monoteísmo y al mismo tiempo estamos hablando de tres personas distintas en una sola, que es la Trinidad del paraíso, una deidad eterna y absoluta, la deidad del paraíso. La presencia mental a través del Espíritu Infinito y la gravedad mental. Su presencia personal en los hijos creadores. Nosotros, al ver a Jesús, podemos tener una idea muy aproximada de lo que es el Padre, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también a través del Supremo, del Último y los absolutos. Entonces, imagínense ustedes la grandeza de Dios. Bien, y creo que el último párrafo decía, no solo la criatura existe en Dios, sino que Dios vive también en la criatura. Y ponen una cita bíblica. Sabemos que moramos en Él porque Él vive en nosotros, Él nos ha dado su espíritu, este don del Padre, el paraíso, es el compañero inseparable del hombre. Bien. En este último párrafo, fíjense qué interesante. Estas frases no son de la Biblia. En este párrafo, según el análisis del doctor Sattler, son 6 citas del sijismo, de los libros sagrados de el Gurú Nanak, ¿no?
la religión Sikh. Uno es el libro que se llama Himnos del Gurú Nanak, el otro es Himnos de Anjam, el otro es Himnos de Kabir, así se llaman esos libros. Yo no sabía que existían, me acabo de enterar. También del Raj Sorat y de un tal Macauliffe que habla de la religión Sikh. Entonces, de todos esos libros se han sacado estas frases, son 6. Bien. Y como les decía, todas estas oraciones que vamos a encontrar en los párrafos del libro durante que están entre comillas, son citas de libros sagrados. De libros sagrados, aparentemente los originales, porque cuando Losor Sattler ha comparado la cita que pone los reveladores con lo que está en su Biblia o en su Corán o en su Antiguo Testamento, encuentra que hay variaciones y hay cosas que no están, que no se mencionan en el libro durante y están como que fueron agregados en esas escrituras sagradas. Por eso no nos creamos el cuento de que fueron inspirados o dictados por Dios. Bien. La única cita de la Biblia que figura en ese párrafo es la que dice: el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. Es una cita de Juan 4:16. Pero las otras que dice: Dios está contenido en el corazón de los hombres, mantengo a Dios en mi corazón, todas esas que hablan del corazón. Su luz está en todos los corazones de la humanidad. Todos esos son del Gurú Nanak, de la religión Sikh. Y de esa, yo buscaba a mi amigo y mi amigo estaba en mí, también es de la religión Sikh. Queridos amigos, estamos completando ya las 2 horas. Nos hemos quedado en el numeral 1. Sí, perdón. Nos hemos quedado. Documento 3, numeral 1. Documento 3, numeral 1. Vamos a quizás a seguir haciendo algunos comentarios del numeral 1 en la siguiente sesión y de ahí seguiremos con el 2, el 3, el 4 hasta completar los 6 numerales de este documento. Bien, queridos amigos, una vez más les agradezco su presencia y participación. Les deseo un lindo fin de semana. Gracias. Gracias. Estaremos comunicando. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Dios las bendiga a todas. A través Buenas del noches. chat y del email. Y seguramente mañana estaré ya subiendo, o más tarde, subiendo la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube. Está conmigo. Gracias, Pepe. Muchas Gracias. gracias. Gracias, buenas Gracias Bendiciones. a todos. Gracias. Bye, bye. Buenas Estén bien, gracias.